Qué preciosa canción escuchábamos ahí, ¿no? Back to Black, de la gran Amy Winehouse. Hay gente que se emociona mucho, por ejemplo, con la voz de Adele, que a mí también me encanta, pero yo me emociono mucho más, con la de Amy Winehouse. No hay que competir, solamente estoy hablando de las sensibilidades. 20 minutos faltan para las 6 de la tarde y quiero contarte que Transporte Informa, Región Metropolitana de Santiago, ENEX, da cuenta de que el tránsito ha sido habilitado tras el retiro de camión ahí en la comuna de Maipú, porque, bueno, en la avenida Pajaritos al Sur había sido desviado justamente el tránsito por Nueva O'Higgins debido a un camión que estuvo detenido ahí con fallas mecánicas dejando la embarrada en avenida Pajaritos al Sur, próximo al trébol de Nueva San Martín. Así que ahora ya se habilitó, entonces en ese punto se retiró el camión. ¿Me decías algo, Anto? No te alcancé a escuchar mientras estaba hablando. Vamos, perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestra conversación. Te lo anunciaba, el próximo lunes 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Y te quiero contar algunos datos. Nosotros nos vamos a adelantar acá en Frecuencia Pública sobre esta efeméride. Vamos a hablar de la pérdida de alimentos y cómo pasamos del diagnóstico a la acción. En América Latina, 220 millones de toneladas de alimentos se pierden o se desperdician anualmente. 220 millones de toneladas, una cantidad que uno no puede dimensionar. Que tiene un costo, y aquí quizás alguien sí dimensiona, de 150.000 millones de dólares. Esto según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Por otra parte, la pérdida y también desperdicio de alimentos es responsable de entre un 8 y además un 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En nuestro país, en Chile, de acuerdo al primer estudio nacional sobre desperdicio de alimentos que realizó Ipsos con Maggi, el 92% de los hogares desperdicia comida, 92%. Solo el 14% le preocupa las consecuencias medioambientales. Bueno, sobre los motivos de por qué se bota comida, el 50% de los encuestados, justamente de este estudio nacional, dice que por sobrecompra, claro, o sea, no alcanzó a comer, se lo compró de más, uno tiene hambre con los ojos, y un 43% por sobrepreparación. Vamos a hablar de este tema con Manuela Cubi, oficial jurista de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que está al teléfono con nosotros. Manuela, muchas gracias por responder nuestra llamada. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. A ver, respecto a estos datos que nosotros comentábamos acá en la introducción, América Latina, ¿no? La región, se desperdician o se pierden, se botan finalmente 220 millones de toneladas de alimentos. Hablamos del costo de muchos miles de millones, 150 en realidad, 1.000 millones de dólares. También las razones, el tema medioambiental. Pero hablemos del factor humano, cuando vemos que buena parte también del planeta pasa hambre, literalmente. Sí, muchas gracias, Daniela. Obviamente este es un problema que nos preocupa muchísimo, ¿no? La pérdida y el desperdicio de alimentos se produce a lo largo de toda la cadena, desde la producción, la cosecha, el transporte, cuando se llega a los mercados, ¿verdad? Y luego en la venta minorista, en los hogares, en los restaurantes, a nivel de consumidores. Entonces, es un problema que cruza toda la cadena y obviamente hay que intervenir en los distintos puntos para prevenir y para reducir estas pérdidas. Entonces, el nivel de desperdicio, lo que sucede en nuestros hogares, lo que sucede a nivel de restaurantes, es muy importante, pero lo es también todo lo que sucede en el nivel anterior. Y obviamente cuando pensamos que en América Latina y el Caribe hay 43.2 millones de personas que padecen hambre, es muy importante tomar acciones para que los alimentos que están en buen estado para el consumo humano puedan ser redistribuidos, ¿verdad? Y existen muchas iniciativas en el mundo, en diversos países y en Chile ciertamente para lograr este fin, ¿verdad? Esto se puede realizar a través de la donación de alimentos, que se realiza en los bancos de alimentos. El estudio Maggi que funcionaba fue lanzado, por ejemplo, en el mercado Lo Valledor, que tiene un banco de alimentos que realiza una labor muy importante desde hace varios años, pero existen varios microbancos también municipales, locales, que procuran realizar esta conexión, ¿verdad?, entre los excedentes de alimentos y las organizaciones sociales que alimentan a personas que pueden estar en una situación de vulnerabilidad y donde se puede dar un buen uso a esos excedentes, ¿no?
Sí, de hecho, dentro de estas organizaciones que están haciendo estos esfuerzos justamente para bajar la brecha de desperdicio de alimentos o que los boten, está la red de alimentos y hay una campaña bien interesante que se llama Agrandemos en la Mesa. Ya vamos a dar algunas coordenadas también. Ustedes como FAO, Manuela, cuéntanos cómo trabajan con los distintos gobiernos para dar recomendaciones y otros actores involucrados para pasar justamente del diagnóstico a medidas concretas que ayuden a evitar la pérdida de alimentos, como también ustedes, no sé si asesoran, capacitan, porque claro, cada territorio tiene su dinámica, hay cosas que son transversales, que son globales literalmente, pero hay otros lugares donde evidentemente las condiciones climáticas, las brechas sociales, también la posibilidad de distribución, la conciencia social, todo eso también impacta en la posibilidad de generar redes. Así es. Bueno, como FAO nosotros trabajamos con los países prestando asistencia técnica y esta asistencia se da a las instituciones públicas, al sector privado, a la academia, a las ONG, en términos de encontrar soluciones innovadoras, efectivas, que permitan mejorar esta producción, distribución, comercialización y consumo de los alimentos, ¿no? Desde producir estadísticas para saber en dónde se producen, por ejemplo, en qué alimentos hay que enfocarse porque son los que más se pierden o desperdician o en qué momento de la cadena, a conectar a los agricultores familiares, por ejemplo, con los mercados, crear circuitos, ¿verdad?, de economía local, a la innovación digital. Recientemente estamos lanzando una aplicación que permite estas conexiones, en fin. Pero desde el punto de vista de las políticas públicas, quiero destacar que en el caso de Chile, una acción muy importante y que la FAO colabora con esta acción, es lo que realiza la Comisión Nacional para la Prevención y Reducción de la Pérdida de Desperdicio de Alimentos. Esta comisión fue creada por el Ministerio de Agricultura hace ya varios años y es una entidad muy importante porque reúne a más de 50 actores, tanto el sector público como privado, ¿no? Entonces es multidisciplinaria, multiactor, donde todos se juntan para justamente elaborar estas acciones concretas, ¿no? Entonces, como FAO hemos hecho llamado a la importancia de fortalecer esta comisión, de darle protagonismo para poder avanzar en estas acciones y también muy concretamente en que sería muy útil y muy necesario que en Chile se adopte una política pública para la prevención de la reducción de las pérdidas y desperdicios, por un lado, y por el otro, que se adopte legislación en esta materia. Nosotros hemos acompañado un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, que podría darle a las instituciones públicas estas herramientas para poder implementar una agenda potente en esta materia, ¿no? ¿Qué ejemplos nos puedes dar donde se haya aplicado esta política pública en relación a evitar la pérdida de alimentos? Bueno, podemos pensar, por ejemplo, en Argentina, ¿verdad? Nosotros somos una organización regional, existe una política en este sentido que tiene varios ejes. Y, por ejemplo, conectar a los agricultores familiares con los compradores, ¿no? Con contratos que puedan ser desarrollados previamente, es muy importante porque a veces las pérdidas se producen, por ejemplo, porque se produce en exceso una cantidad que luego no se puede vender. Entonces, uno podría acercar al vendedor y al comprador de manera local, ¿verdad?, para que esa cosecha, por ejemplo, se pueda vender, ¿no? O el otro caso es que obviamente los bancos de alimentos para actuar necesitan tener desde lo que pueden ser beneficios tributarios, a tener un marco institucional que los respalde, a asegurar, por ejemplo, que no tengan que reportar su contabilidad a distintos entes muchas veces, ¿no? Y en esto tanto las políticas como la legislación pueden ayudarles a hacer su trabajo más efectivo, ¿no? A que esto fluya de una manera más rápida, más natural. Entonces, es por eso que es tan importante mirar cómo este es un problema multicausal, donde hay múltiples actores, es necesario sentarse en una mesa y desarrollar una política, ¿no? Hay acciones que se han desarrollado, hay iniciativas que han surgido en esta comisión, pero consideramos que sería importante transmitirlo, ¿no?, traducirlo en un instrumento de política pública que realmente haga que los actores del gobierno, ¿verdad?, pero con el sector privado, que es muy importante para las soluciones, puedan trabajar juntos en esas acciones concretas que se necesitan.
Estamos conversando con Manuela Cubi, oficial jurista de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a propósito de la pérdida de alimentos, pasar del diagnóstico a la acción, ya que el lunes 16 de octubre además es el Día Mundial de la Alimentación y hay que aprovechar también esa efeméride para hacer visible justamente esta situación mundial donde no solamente hay pérdida de alimento y claramente contaminación o por las emisiones también de gases efecto invernadero, por la misma basura que se genera y por supuesto por la brecha, ¿no? Porque perder alimento realmente es un despropósito. Y ahí quiero preguntarte, Manuela, cuando nosotros estamos hablando siempre del agua, por ejemplo, las sequías que hay en distintas, las escasez hídricas más fuertes, pero que se han agudizado igual todas, hay en lugares que obviamente son más, digamos, propensos, y con el cambio climático y todo el tema del derecho de agua en nuestro país, bueno, tú sabes. Entonces, cuando están estas campañas de generar conciencia, está el tema individual, o más bien de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, no, dúchate más cortito, en fin, ¿no? No dejes corriendo el agua cuando te lavas los dientes. Esos pequeños hábitos de conciencia para justamente evitar el desperdicio también de este elemento vital. ¿Cuánto se puede hacer lo mismo con los alimentos? Porque por un lado, claro, tú hablabas de las grandes cadenas, estamos pensando quizás casinos, estamos hablando de restaurantes, que vemos que votan, algunos donan también a personas que están en situación de calle o que las requieren, están los comedores sociales, pero del día a día, cuando uno también está inserto en esta ansiedad por consumir, propio de este modelo, y va al supermercado y se endeuda además para comer, arrasa y no termina comiéndose todo por X, o estas comilonas propias de Chile el fin de semana, que en realidad uno puede engordar 3 kilos fácil en un día por pura ansiedad. Entonces, ¿cómo también generar conciencia desde lo más micro? Sí, bueno, generar conciencia es muy importante y entender lo que cada uno de nosotros puede hacer, ¿no? El agua es un alimento también, claro. Es uno de los principales elementos esenciales. Sí. Pero además utilizamos más del 70% del agua dulce se destina a la agricultura. Claro. Entonces también tenemos que hacer una pregunta sobre cómo podemos cambiar la forma en que producimos los alimentos, optimizando, puede ser con nuevas tecnologías o con algún otro tipo de manera, ¿verdad? Para que podamos obviamente utilizar el agua que necesitamos para producir los alimentos, pero de una manera que sea sostenible, ¿verdad? La gestión sostenible, el cuidado del agua como un recurso fundamental. Entonces, y cuando tú mencionabas el tema de los alimentos, también mencionar que obviamente cuando uno pierde y desperdicia alimentos, junto con esos alimentos desperdicia todos los recursos que se utilizaron para producir esos alimentos, incluyendo el agua, pero también el trabajo humano, la tierra, ¿verdad? Todo lo que se utilizó para producir este alimento también se desperdicia. Entonces, creo que hay acciones muy concretas que se pueden realizar, desde planificar mejor las compras, a fijarse en las fechas de vencimiento de los alimentos, utilizar primero, ¿verdad?, en la casa los alimentos que se compraron antes y no los que se compraron recién, a las medidas que tenemos que adoptar como sociedad. Y entonces ahí es donde entran estas medidas más amplias, ¿verdad?, en las cuales es necesario, como tú bien dices, efectivamente crear conciencia. Yo creo que eso ha ido cambiando, por ejemplo, en los restaurantes, ¿no? Antes, de alguna manera, se veía muy mal o era muy mal visto que uno pudiera llevarse, ¿no?, la comida que sobraba, por ejemplo, para la casa. Sí. Creo que en eso hemos avanzado en términos de conciencia. Y ahora, de hecho, los envases son muchas veces en cartón, ya no pueden ser de plástico, claro, porque también hay una ley ahora respecto de los envases de plástico de un solo uso. Entonces, creo que hay avances que hemos ido dando en términos de conciencia, de aprendizaje, ¿no? Pero obviamente hay mucho más que hacer, y por eso estas conversaciones son muy importantes, y sin duda hay que partir de los más pequeños. Eso lo decimos siempre, lo decimos con los derechos humanos, lo decimos con la educación, o sea, si tú lo piensas en términos de la juventud, los niños son ellos los que están más preocupados del cambio climático, son ellos los que están más preocupados de la escasez del agua, de la pérdida de alimentos, ¿no? Son unos aliados muy importantes en este cambio de las maneras de realizar las cosas, ¿no? No las podemos hacer de la misma manera que siempre.
Manuela, por último, pensando también en la gente que nos está escuchando, nuestros auditores y por supuesto también telespectadores de Radio USACH, cuéntanos, alguien si quiere tener información de, por ejemplo, ciertos hábitos o ciertas organizaciones también que están justamente trabajando para reducir la brecha o más bien justamente el desperdicio a este nivel que hay en el mundo. ¿Encuentra información en la página de la FAO o hay que ir directamente a estas ONG, organizaciones sociales? Sí, por supuesto. En la página web de la FAO tenemos todo un sector sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, pero también pueden acudir a las redes del programa de microbancos de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social, los bancos de alimentos de Lovalledor y de Cerro Navia, ¿no? Hay un programa de ecomercados solidarios del FOSI, la red de alimentos que tú estabas mencionando. Yo creo que en esta era de las redes sociales hay mucha información que se puede obtener desde estos lugares, ¿no? Pero obviamente es muy importante saber que existen este tipo de organizaciones y que se están haciendo estos esfuerzos. Absolutamente. De hecho, pueden ingresar a www.redalimentos.cl y ser parte y divulgar también esta campaña Agrandemos la Mesa, que es un llamado para que las empresas y también particulares participen de esta causa solidaria que tiene como objetivo llegar a la meta de ayudar a más de 300.000 personas a propósito también del tema de los alimentos, que ya vienen trabajando además del 2010. Muchísimas gracias, Manuela Cubi, por haber conversado con nosotros, oficial jurista de la FAO, de este tema en relación a los alimentos, pasando del diagnóstico en la pérdida a la acción para que haya menos pérdida o que pueda obviamente también generar un aporte cuando hay gente que no necesita ese alimento por anga o por manga, pero hay otros que sí, y en buen estado, por supuesto. Que te vaya muy bien y lindo fin de semana. Gracias, Daniela. Les quiero dejar una invitación. Sí, porque claro. Este domingo, 15 de octubre a las 21 horas, se va a iluminar el Palacio de la Moneda con mensajes de esta campaña global. El agua es vida, el agua nutre, no dejar a nadie atrás. Los dejamos invitados, se va a transmitir por las cuentas de YouTube en distintos idiomas. Así que para domingo que, a la tardecita, cuando se vaya un poquito la luz, me imagino que ya va a estar iluminado el Palacio de la Moneda. Así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuela. Chao, un abrazo.